que estaba pensando que si eres equipo sandía o equipo melón. Pues mira, fíjate, yo puse hace tiempo en Twitter esta misma encuesta y la gente decía, ¿y por qué hay que elegir? ¿Y por qué hay que elegir? Pues porque obviamente el melón está mucho mejor que la sandía. Sí, pero ¿y por la noche? ¿Cómo es eso de por la mañana oro, por la tarde plata y por la noche mata? Pero no es verdad, a mí me encanta. Pues mentira. Claro. El melón podéis tomarlo cuando queráis, que está riquísimo. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. Más del 60% de las personas a nivel mundial han pasado la infección por citomegalovirus, la gran mayoría de ellas sin consecuencias importantes para la salud. Sin embargo, cuando una madre embarazada se contagia de este virus de la familia de los herpes, tiene la capacidad de transmitir esta infección a su futuro bebé, lo que puede dar lugar a malformaciones y secuelas en el recién nacido en lo que se conoce como citomegalovirus congénito. Pero, ¿qué porcentaje de niños nace con síntomas debido a esta infección? ¿Hay alguna forma de saber si el bebé nacerá afectado antes del parto? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Y existe algún tratamiento que mitigue las secuelas? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre el citomegalovirus congénito. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a todos en este nuevo episodio y último de esta segunda temporada. Ya nos despedimos tristes, pero contentos porque Mira, llega nos vamos el verano. de vacaciones, os vamos a dejar tranquilos un mes, así que, vale, sí, estamos tristes que nos vamos, pero... No, yo estoy contenta porque me voy de vacaciones, pero Pues bueno, eso. triste porque ya se acaba esta segunda temporada tan completísima en este episodio número 95 y bueno, daros las gracias a todos los que nos habéis escuchado episodio tras episodio y a los nuevos, pues bienvenidos y bueno, recordaros siempre que nos ayuda muchísimo que nos dejéis una buena valoración donde nos escuchéis porque eso también anima a que la gente nos siga escuchando y a tener nuevos oyentes cada semana. Así que preparadísimos para este último nuevo episodio y para hablar de este tema que ya lo dejamos un poco medio preparado cuando hablamos de las infecciones por el herpes virus, pero bueno, este es qué pasa cuando un bebé recién nacido o en el útero de su madre se infecta por este virus del citomegalovirus. Pues sí, porque hablamos eso en el episodio de la mononucleosis, ¿no? Que cuando te contagias del citomegalovirus, una persona adulta puede dar ese cuadro de mononucleosis y dejamos un poco caer que cuando se contagia una embarazada puede dar una enfermedad grave en el feto, que es lo que se llama citomegalovirus congénito, que se considera la infección más frecuente que deja secuelas gestante-feto, ¿no? O sea, que se transmite de forma congénita. Según las series, incluso en torno al 2% de los embarazos, ¿no? Se produce este tipo de infecciones a nivel mundial. Claro, por suerte, bueno, muchas de las veces va a ser asintomática y no siempre va a producir infección en el recién nacido o secuelas. Así que se considera que de todas las gestaciones, solo el 0,5% de los recién nacidos van a padecer este citomegalovirus congénito, aunque se produzcan más infecciones durante los embarazos. ¿Por qué? Porque no siempre los bebés van a padecer la infección o la mamá se las va a transmitir o van a presentar síntomas. ¿Qué pasa cuando un bebé se contagia y por qué nos preocupa y por qué os vamos a contar hoy esto del citomegalovirus congénito? Porque ya os contamos que la infección por citomegalovirus pues era una infección como que tiene nombre propio, que produce algunos síntomas, pero que como todos los virus pues va a curar sin secuelas. Pero en el caso de los bebés recién nacidos, cuando se produce la transmisión de la infección de la madre al feto a través de la placenta, ocurre esta enfermedad que se llama citomegalovirus congénito y que las secuelas más graves y que pueden llegar a dar lugar son secuelas neurológicas desde leves hasta severas. Sí, yo creo que es una enfermedad que a lo mejor muchos de nuestros oyentes habrán oído hablar de ella, pero seguramente ninguno le ha dado la importancia hasta que lo han vivido en carnes. O sea, seguramente esa mamá que a lo mejor nos está escuchando que tiene un niño con citomegalovirus congénito, la primera vez que supo que esto podía ser grave es cuando se lo diagnosticaron. Así que bueno, va un poco pensado para
para hablar de esta enfermedad, que realmente es mucho más frecuente de lo que creemos, o por lo menos los pediatras se ve con cierta frecuencia, para hablar un poquito de la prevención y de qué les pasa a estos niños, ¿no? Has dicho muy bien que es una enfermedad no que la madre contagie al recién nacido, sino que se contagia al niño dentro de la tripa, con lo cual, bueno, todo lo que un niño... Hay algunos otros virus que se pueden contraer dentro de la tripa de las mamás que no dejan secuelas, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que el feto y el embrión están en formación, con lo cual todo lo que una infección durante el periodo de embarazo siempre puede ser más grave que después, ¿no? Porque puede dejar secuelas y malformaciones. La mayoría de los virus no van a producir secuelas importantes, pero hay una serie de virus, que son los virus TORCH, entre los que se encuentra el citomegalovirus. Por la TORCH, hay una C, ¿no? Sí, son 5, pero bueno, en concreto el que nos atañe hoy es el citomegalovirus, pues que pueden producir secuelas en el recién nacido. Y es que el problema es que esta es una infección que ya hemos dicho que hasta el 60% de la población adulta está infectada, que te infectas en cualquier momento de la vida, puede ser en la infancia, pero también en la edad adulta, y obviamente te puede ocurrir durante la gestación. Así que se calcula que un 4% de las embarazadas se van a contagiar este virus por primera vez durante la gestación. No siempre va a producir infección ni síntomas, pero hasta un 4% de las embarazadas se podrían contagiar. Y también madres embarazadas que ya se habían inmunizado frente al citomegalovirus pueden producir... ¿Te refieres antes de estar embarazadas que lo habían pasado? Claro, ya estaban inmunizadas por ello. Puede haber el hecho de estar embarazada, puede producir una reactivación de la infección, que también podría producir una infección al feto, ¿vale? Pero esto ocurre un poquito menos frecuente y la mayoría van a ser asintomáticos al nacimiento, es decir, sin secuelas. Al final se calcula que durante la primoinfección, o sea, si una mamá se contagia por primera vez del citomegalovirus durante la gestación, hasta el 40% de sus futuros hijos se contagian, ¿vale? Y hasta un 10% nace con síntomas, lo que nos viene a decir que si ocurre, pues es bastante frecuente, ¿no? Sí es verdad que la mitad de los sintomáticos y hasta un 13% de los asintomáticos tendrá secuelas permanentes de mayor o menor gravedad, ¿no? Sobre todo las dos, así me has dicho antes, secuelas neurológicas, por ponerlas un poco más aterrizadas, pueden dar sordera, y eso lo saben todos los papás que han tenido niños con citomegalovirus congénito, porque es de lo que más se vigila, incluso que puede dar retraso mental. De hecho, yo creo que es la primera causa de retraso mental con causa conocida a nivel mundial, que es el de las infecciones, me refiero. Es importante saberlo. Claro, cuando nace el niño no vas a saber si ese va a tener un retraso mental en el futuro y por tanto habrá que hacer un seguimiento, pero que sepamos que, claro, que si esto es importante es porque da este tipo de secuelas. Y bueno, decís, vale, pero esto vamos a ponerlo en números. Pues nos estáis hablando de porcentajes. Mirad, yo el consenso de la Asociación Española de Pediatría sobre el citomegalovirus congénito es de 2019, pero no ha cambiado, ¿vale? Ha cambiado alguna cosa de tratamiento que luego veremos, pero las estadísticas son las mismas. Y ahí viene a decir que en aquella época en España había cerca de 490.000 nacimientos, que ahora estamos como en 390.000, ¿no? Habíamos mirado. Pero bueno, venía a hacer el cálculo con 490.000 nacimientos anuales. Si tenemos tenemos en cuenta que la prevalencia en España global del citomegalovirus se considera un 0,5%, eso querría decir que afectaría a 2.450 recién nacidos cada año en España, de los cuales 245 presentarían síntomas al nacimiento, 10 de ellos fallecerían y 410 presentarían secuelas a largo plazo, de los cuales 123 serían en niños sintomáticos al nacimiento, pero en 287 en niños asintomáticos, es decir, que aunque nacieran asintomáticos hay que hacerles un seguimiento a largo plazo. Bueno, esto al final son números, pero que nos transmiten un poco la importancia que tiene este tipo de infección. Sí, sobre todo porque lo que has comentado de la sordera, que es el síntoma más frecuente, puede no estar al nacimiento. Entonces, un niño que con el tiempo presenta una hipoacusia, o sea, una sordera, tenemos que pensar en la posibilidad de que haya sufrido una infección por citomegalovirus, o sea, que no era sintomático cuando nació, pero después se ha convertido, ¿no? Y cuando quieres decir eso, además, que puede que al nacimiento no esté presente, claro, los papás saben que les hacemos lo de los casquitos antes de irse de la maternidad, incluso aunque esa prueba sea normal,
a esos niños hay que seguirles a largo plazo porque la pueden desarrollar después, ¿vale? O sea que realmente eso nos sirve para detectar a los que en ese momento no oyen bien. Y los niños que sepamos que han tenido un citomegalovirus durante el embarazo, pues habrá que seguirles, como luego veremos. Pero hay muchas mamás que cuando les dices que se les diagnostica, dicen, claro, pero ¿tiene importancia en qué momento del embarazo? ¿Es lo mismo durante el primer trimestre, segundo trimestre? ¿Va a ser más grave, menos grave? ¿Que ahí qué les podríamos decir? No, es las posibilidades de mayor gravedad y mayor secuelas es cuando se produce en etapas más tempranas en el embarazo, sobre todo primer y segundo trimestre. ¿Por qué? Porque es cuando se está haciendo toda la formación de los órganos y es donde una infección podría producir mayores alteraciones. No quiere decir que una madre que se contagie y que transmite la infección al feto en el tercer trimestre no presente secuelas. Podría aparecer, pero es más frecuente si la infección ha sido antes. Entonces, claro, y ahora dice una madre, ya, ¿y cómo yo sé si me he infectado ese catarro que tuve? O a lo mejor como lo has pasado asintomático, mi bebé lo tiene. De hecho, la mayoría de las mamás embarazadas son asintomáticas, ¿no? Yo creo que solo desarrollan síntomas como un 30%, pero tienes toda la razón, ¿cómo lo sabemos? Claro. Si el bebé está desarrollando. Hay formas de saber si hay afectación en el feto todavía antes de nacer, porque muestre algún síntoma en alguna ecografía, pues que se vea alguna malformación, calcificaciones intracerebrales, eso es lo más típico, pero bueno, también otras como por ejemplo pues que aparezca hepatoesplenomegalia, o sea que el hígado y el bazo se vean más grandes de lo normal, que se vean calcificaciones dentro del hígado, que el bebé no esté creciendo bien, o sea lo que se conoce como un crecimiento intrauterino retardado, que haya mucho o poco líquido, lo que se conoce como oligodramnios o polidramnios. Y luego hay cosas neurológicas específicas, aparte de las calcificaciones intracraneales, que como ya hemos dicho es lo más típico, también pues la cabeza pequeña, microcefalia, los ventrículos dilatados o incluso poco desarrollo de la corteza cerebral. Y sin síntomas, a las mamás les pedimos serologías durante el embarazo. Luego discutiremos si hay que pedir a todas citomegalovirus, pero podemos saber cuando pedimos una primera serología si la madre está inmunizada o no contra el citomegalovirus. Se hace una seroconversión, es decir, si era negativa y luego a mitad de embarazo porque tuvo fiebre o lo que sea y se le pidió una analítica y de repente aparecen anticuerpos contra el citomegalovirus, pues esa mamá es que seguramente esa infección que ha tenido es por el citomegalovirus. Y cuando dan positivos los anticuerpos, pues tenemos que ver cómo de recientes son esos anticuerpos. Y esto se mide con la avidez de las inmunoglobulinas frente al citomegalovirus. Cuando nos dan positivas y son de baja avidez, quiere decir que la infección es reciente y tenemos que ir a buscar la infección del feto intraútero. Si vemos que tiene alguna alteración ecográfica, pues podemos ir a confirmar la sospecha diagnóstica, pero si no vemos ninguna alteración, igualmente podemos buscar si se ha infectado. ¿Y cómo? Pues recogiendo directamente el pis del bebé que está dentro de la tripa de la mamá. Claro, el pis del feto, que es el líquido amniótico. Efectivamente, porque si se acuerdan del episodio que hicimos de la mononucleosis, dijimos que el citomegalovirus lo excretamos en orina, con lo cual alguien dijo, claro, pues vamos a ir a buscar, como bien has dicho, la orina del bebé con una amniocentesis, ¿vale? También es verdad que, claro, es una prueba que puede tener efectos secundarios tan importantes como la pérdida fetal, con lo cual... Un parto prematuro. Claro, si tienes un niño muy sintomático ecográficamente dentro de la tripa de la mamá, que sí que tienes una serología positiva, pues está recomendada. Pero a lo mejor simplemente si el niño no crece mucho, como luego veremos, pues a lo mejor no hay que hacerlo y se puede hacer luego más tarde, una vez que nazca el niño recogiéndoselo en orina. Pero que sepáis que la prueba que confirma si el niño se ha infectado durante el embarazo es con una amniocentesis. Vale, y luego ha pasado todo desapercibido o no se llegó a confirmar porque se hizo una amniocentesis y no salió, por ejemplo, la PCR, pues una vez que nace el bebé, a los asintomáticos con una alta sospecha se puede confirmar igual recogiendo, buscando si está eliminando por la orina el citomegalovirus, recogiendo una muestra de orina y luego buscando a los que tienen síntomas al nacimiento, ¿no? No se vio la ecografía y de repente te nace un niño con alteraciones neurológicas, alteraciones en los ojos, porque tiene corneoretinitis. El recuento plaquetario, ¿no? Que se ven a veces trombopenias o hepatitis. Bueno, pues esto se ve pues en analíticas, en ecografías que le podemos hacer. Bueno, pues podemos hacer serología al bebé, que sería un poco la de la madre, y buscar si tiene el virus en la sangre, que normalmente esto se hace con pruebas genéticas como es la PCR frente al citomegalovirus. Y luego también está muy recomendado en niños prematuros y de bajo peso. ¿Por qué? Porque tanto el bajo peso como la prematuridad es una de las causas del citomegalovirus congénito, aunque no tengan otros síntomas. Entonces son niños que normalmente antes de irse de alta del hospital, aunque no tengan otros síntomas, les recogemos esa orina, sobre todo de
de cara a si en el futuro pues desarrolla algún tipo de secuelas o lo que sea, pues que lo tengamos filiado, ¿no? Si obviamente al nacimiento el niño no tiene una excreción en orina de citomegalovirus, pues en principio es porque no se ha contagiado. Pediconsejo. Confía en tu ginecólogo y matrona, ya que realizar un seguimiento durante todo el embarazo disminuye sus complicaciones. Bueno, ya estamos de vuelta, Elena. Hemos hablado de muchos de los síntomas que tienen los niños y por terminar un poco de cómo diagnosticamos la infección con el feto, hemos dicho lo de la amniocentesis y bueno, solo para las mamás que lo sepan, por si alguna vez se lo propone su ginecólogo en el caso de que estén en esa situación, la amniocentesis es una prueba que se hace a partir de la semana 21, porque si no hay hueco para coger el líquido amniótico, y sí que es importante que esa amniocentesis, si vas a buscar el citomegalovirus, lo hagan al menos 7 semanas después de que la madre se infectara por el citomegalovirus, ¿no? Si ha sido en ese momento, porque es el tiempo en el que el feto tarda en excretar en orina y que aparezcan copias del citomegalovirus para poder hacer una PCR. Si la haces muy pronto, te puede salir negativa. Porque aunque queramos hacerlo muy pronto, hay que esperar un poco, ¿vale? Cada cosa tiene su tiempo, claro. Eso es. Y luego, si tenemos un recién nacido que pensábamos que ha podido haber una infección intraútero, no le hemos confirmado en ese momento, pues porque ya era muy al final de la gestación, porque la madre no quiso hacer una amniocentesis por los riesgos. Pues bueno, al nacimiento hay que recoger muestras del bebé, pues hacer una analítica, recoger también el citomegalovirus, se puede hacer en sangre, en orina y en el líquido cefalorraquídeo para ver si tiene afectación del sistema nervioso central. Normalmente pues se le hace un fondo de ojo, lo miran los oftalmólogos, se les hace ecografías y una serie de cosas que nos van a permitir el diagnóstico. No siempre va a presentar síntomas, pero si se demuestra la infección en el recién nacido, hay que poner tratamiento y hacer para evitar secuelas a largo plazo. Claro, porque yo he dicho, por ejemplo, que a los recién nacidos con bajo peso a veces se les coge un citomegalovirus en orina. Desde luego que a esos niños que solo pesan poquito, no les haces una punción lumbar para cogerles líquido amniótico, ni les sacas una analítica. Te esperas el resultado del cito en orina y si es positivo, ya haces todo el estudio. Sin embargo, los que nacían con, pues que habían tenido una alta sospecha o calcificaciones intracraneales. No, la madre habría hecho seroconversión. O seroconversión, esos vas a por todas. Lo que sí que es importante es que esas pruebas hay que hacerlas en las 2 primeras semanas de vida, porque es lo que tardarían luego en positivizarse en el recién nacido. O sea que si se contagia durante los 3 o 4 primeros días de vida ya fuera de la tripa de la mamá, si tú coges una orina en el día 25 de vida, ya no sabes si es porque se contagió dentro de la tripa de la mamá o se ha contagiado fuera, ¿vale? Pero bueno, gracias. Ahora veremos. Hay una cosa que nos puede sacar de dudas en el caso que digas, ¿este niño realmente era dentro de la tripa de la mamá o dentro de fuera? Luego veremos por qué. Y bueno, uno preguntará, claro, es un virus, tiene tratamiento, además... si se diagnostica a la madre, tratar a la madre puede disminuir las secuelas, o qué hay que hacer, demostrar si el bebé está contagiado y con síntomas y entonces tratarlo. Bueno, hay un poco aquí de controversia, pero hay protocolos muy claros en los que si se demuestra la infección en el recién nacido, aunque sea asintomática, el tratamiento con antivirales como el ganciclovir o el valganciclovir, en tiempo prolongado, van a disminuir, o sea, lo que va a evitar es la progresión a sordera, ¿vale? Que es para lo único que ha demostrado evidencia. Y además hay que hacerlo sí o sí, aunque no tenga sordera en ese momento, porque como hemos dicho que la sordera puede aparecer a lo largo de los siguientes años en cualquier momento, sí que está demostrado que hay que hacer el tratamiento. Y bueno, el tratamiento en las madres... en las que se ha demostrado la infección, hay pocos estudios. No está muy claro, aunque se puede intentar poner ganciclovir intravenoso e incluso gamma-globulina específica. Pero bueno, no está muy claro y lo que sí que se intenta es demostrar la infección en el recién nacido y siempre tratar al recién nacido una vez ha nacido. Sí, y lo has dicho muy bien, ¿no? Al final...
por desgracia, todavía no hemos desarrollado ningún fármaco que prevenga las otras secuelas neurológicas, como puede ser el retraso mental, el retraso del desarrollo psicomotor, y hasta ahora lo único que hemos conseguido es disminuir la sordera. Oye, que ya es suficiente, ¿eh? O sea, quiero decir suficiente, por lo menos tenemos eso, Bueno, porque además es el síntoma neurológico que más frecuentemente aparece. Y como todos, si tenemos una enfermedad que tiene alto riesgo de producir cualquier discapacidad o alteración neurológica, pues empezar pronto el tratamiento y el seguimiento con esos niños. O sea, que no sea que cuando ya no camine con 2 años y medio digamos, anda, ¿qué ha pasado? Era un cito congénito que diagnosticamos claro, ahora de repente no nos camina. Claro, no. Ese niño necesita un seguimiento muy estrecho por neuropediatría para detectar en cualquier momento cualquier aparición. ¿Por qué? Porque la atención temprana, ya lo hemos contado también en otros episodios, pues es lo que va a mejorar el pronóstico de estos niños. El abordaje precoz de todas las alteraciones que puedan producir debido a la plasticidad que tienen estos niños neurológica, neuronal en los primeros años de vida, pues va a mejorar siempre el pronóstico de cualquier secuela a nivel neurológico, de esto o de cualquier otra cosa, un infarto cerebral o de cualquier otra cosa. Antes de pasar a la prevención, quería decir una cosa que es lo que he dejado ahí un poquito en el aire, que es cómo diagnosticamos a esos niños que se han infectado después de nacer y no sabemos si ha sido una infección congénita. Es que esto a mí cuando me lo contaron me pareció súper friki, súper guay, porque por lo menos en España hay una sangre guardada de todos los niños en un banco de sangre y podemos acceder a ella. Y ahora la gente estará diciendo, ¿qué sangre? Si a mi hijo no le pincharon, no se guardó ninguna sangre. Pues la sangre de las pruebas del talón. La sangre de las pruebas del talón se guarda, por lo menos durante no sé cuánto tiempo. Creo que 6 años. Pues fíjate, 6 años, no lo sabía, pensé que serían menos. Entonces, cuando tienes un niño que dices, tengo dudas porque le recogimos la orina un poco tarde, ha dado positiva y ya no sé realmente si es un cito congénito que se contagió muy al final del embarazo o ha sido después del embarazo, porque supuestamente si te contagias después del embarazo, ya una vez nacido, no aparecen las secuelas, ¿vale? Y ahí está la importancia. Entonces, ese médico puede decir, oye, pues podemos llamar a donde tienen guardadas las tarjetas de la sangre del talón, coger esa sangre del talón y hacerle una PCR. ¿Por qué? Porque si tienes la sangre del talón es del segundo día de vida, con lo cual si tienes citomegalovirus congénito en sangre en el segundo día de vida, es que eso viene de cuando estabas dentro de la tripa de la mamá. Así que ahí hay una forma de que algunas veces te toca en Madrid, en el Gregorio de Marañón, donde están centralizadas todas las pruebas del talón, pues te toca llamar, oye, necesito la tarjeta tal, y mandar una autorización para que te la den y se pueda hacer la PCR en sangre. Y hablamos de la prevención, Elena, que también lo tocamos un poco en el episodio de la mononucleosis. Esto yo creo que ya los oyentes estáis cansados de oírnos que los virus, pues una vez que te has pillado el virus, pues hay pocos tratamientos, ¿no?, que te hagan que dure menos o las secuelas, ¿no?, que te puede dejar. En el caso del citomegalovirus congénito, obvio es que nadie quiere estar embarazado y contagiarse. ¿Quién contagia el citomegalovirus? Pues en general los niños pequeños, entonces pues las madres que tienen otro hijo, que sobre todo acude a la guardería, y las madres trabajadoras que trabajan en contacto estrecho con niños, como pediatras, por ejemplo, enfermeras, profesoras de escuela infantil, todos estos pues están un poquito más expuestas. Por eso además se considera madres que están en alto riesgo de padecer esta infección y muchas veces es causa de adaptación del puesto de trabajo. Entonces, aparte de que te lo puedan adaptar por tu riesgo de trabajo, la prevención más importante va a ser siempre la higiene de manos, la prevención de la transmisión de enfermedades. Esta enfermedad se transmite a través de microgotitas con contacto estrecho. ¿Te refieres de un niño con una mononucleosis te puede contagiar por saliva, por pis, y tal? Y sí, hemos dicho pis, que se elimina, y por las heces. Entonces, bueno, importante siempre pues la prevención, no compartimos vasos, no chupamos chupetes para limpiarlos y nos lavamos siempre las manos después de cambiar el pañal a un niño, incluso a nuestro propio hijo, ¿vale? Porque esta va a ser la forma más eficaz de prevenir el contagio frente a esta infección. En cualquier persona. Pero si estás embarazada y sobre todo si sabes que eres citomegalovirus negativo, pues es una cosa que se debería extremar, ¿no? Y luego, bueno, la prevención secundaria que decimos, que es intentar, una vez que ya se ha contagiado la mamá, pues es lo que sería haciendo una serología a la madre, ¿no? Decíamos antes que está en discusión si realmente hay que hacer un cribado universal a todas las mamás que se quedan embarazadas del citomegalovirus. Igual que lo hacemos con otros tipos de infecciones, ¿no? Como con rubeola, con virus de la hepatitis, con otros tipos, está en discusión de si realmente el cribado debería hacerse universal de citomegalovirus. Y lo decimos, de momento no se hace, aunque en muchos hospitales sí se hace. Vale, y esto lo trasladamos nosotros siendo pediatras, pero realmente esta discusión la tienen los ginecólogos, o sea, las sociedades de ginecología. ¿Un poco por qué? Primero, porque
No siempre presentas síntomas. No siempre presentas síntomas. Y si no presentas síntomas, la probabilidad de secuelas es muy baja. Entonces, con lo cual, vamos a preocupar y a generar... Eso es. Segundo, aunque tengas una primera serología positiva, es decir, la mamá se contagió cuando fuera el citomegalovirus y luego se queda embarazada, eso no quiere decir que tú no lo puedas reactivar. Con lo cual, saber que al inicio del embarazo eres inmune contra el citomegalovirus no te quita para que hagas una reactivación durante el embarazo, con lo cual da un poco igual. Hombre, por decirlo de alguna manera. En este sentido, claro, tiene sentido hacerlo para aquellas madres que están un poquito más expuestas, no claro, por si hay que darles la baja o la adaptación del puesto de trabajo, lo que decías. Y bueno, sí que es importante que si en algún momento una madre presenta síntomas compatibles con esta infección, pues se estudie la posibilidad de que sea esta infección realmente, y si el feto presenta algún síntoma, estudiarlo también, ¿no? Claro, sobre todo de cara a cuando nazca ese niño, pues hacer todas esas pruebas que hemos dicho para confirmar si fue o es un citomegalovirus congénito y qué afectación tiene en ese momento. Y poner los tratamientos para prevenir la sordera o hacer un seguimiento neurológico y, bueno, pues darle a ese niño, que ya lo hemos detectado intraútero, pues todo el tratamiento que necesita. Bueno, Gonzalo, creo que lo vamos a dejar aquí, que le hemos dado un buen repaso a la infección congénita por citomegalovirus. Estoy convencido que muchas familias que tenían muchas preguntas, con el episodio de hoy habrán encontrado también muchas respuestas. Pues venga, vamos con el resumen del episodio de hoy. El citomegalovirus congénito es la infección congénita más frecuente, pudiendo afectar con diferente grado de gravedad hasta un 0,5% de los recién nacidos. La infección del feto se puede producir durante todo el embarazo, aunque suele ser más grave durante el primer y segundo trimestre. Las consecuencias de esta infección pueden ser múltiples, desde abortos y niños que no crecen adecuadamente hasta alteraciones neurológicas a largo plazo, como el retraso mental o la epilepsia. De entre todas las secuelas, la sordera es la más frecuente. Demostrar una infección por citomegalovirus congénito es complejo. Suele requerir de una amniocentesis cuando se objetiva seroconversión materna o ante hallazgos ecográficos del feto. A día de hoy, el ganciclovir y el valganciclovir son los únicos tratamientos que han demostrado eficacia para tratar a un recién nacido con citomegalovirus congénito, aunque su eficacia se limita a disminuir la posibilidad de sordera. El resto del tratamiento debe ir enfocado a realizar un tratamiento rehabilitador precoz. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos hayáis escuchado. Con el episodio de hoy damos por finalizada esta segunda temporada de Sin Cita Previa, así que solo nos queda dar las gracias a Adeslas y a Miguel, David y Rubén, nuestro equipo técnico, por hacer posible este podcast. Volveremos después de verano. ¡Hasta pronto! Hay un solo niño bello en el mundo, y cada madre lo tiene. José Martí, Dixit.